¿Y si el dolor más profundo guardara el secreto de nuestra verdadera voz? Tras perderlo todo, una mujer se encuentra frente al abismo de una existencia sin propósito. Lo que parece el final del camino es apenas el umbral, donde antes solo había lágrimas. Ahora nacen colores que transforman el luto en un territorio inexplorado de creación y renacimiento. El vacío se instaló en la casa de Elena como un inquilino no invitado. Los rincones antes rebosantes de risas y carreras ahora devolvían ecos huecos que rebotaban en las paredes desnudas. 3 semanas habían pasado desde aquel día y ella seguía sin poder pronunciar las palabras. La ausencia de Mateo tenía peso, ocupaba espacio, se materializaba en el aire denso que apenas le permitía respirar. Cada mañana despertaba con la misma sensación aplastante sobre el pecho, como si durante la noche alguien hubiera depositado allí una piedra que crecía con las horas. El café se enfriaba entre sus manos mientras observaba el jardín desde la ventana de la cocina. Las margaritas que Mateo había plantado comenzaban a marchitarse. En otro tiempo, se habría apresurado a regarlas, a susurrarles palabras de aliento como le había enseñado a su hijo. «Las plantas escuchan, mamá. Necesitan que les hables bonito», decía él con esa certeza inquebrantable de sus 8 años. Ahora, Elena observaba su lenta agonía con una extraña familiaridad. Algo en ella reconocía ese marchitarse paulatino, ese rendirse sin aspavientos. «Deberías salir un poco, cariño». La voz de Carmen, su madre, llegaba desde algún lugar distante, aunque estuviera sentada justo frente a ella. «El aire fresco te hará bien». Elena asintió mecánicamente. Era más sencillo asentir que explicar lo imposible, que el mundo exterior se había convertido en un escenario hostil donde cada elemento, cada sonido, cada color, le recordaba lo que ya no estaba. Las risas de los niños en el parque eran puñales. El color azul, el favorito de Mateo, aparecía por todas partes como una burla del universo. Hasta el simple acto de respirar parecía una traición cuando él ya no podía hacerlo. «Tal vez mañana», respondió en un susurro, sabiendo que mañana repetiría la misma promesa vacía. Las noches eran el territorio más difícil. En la oscuridad de su habitación, Elena yacía con los ojos abiertos, contemplando las sombras que proyectaba la luz de la calle en el techo. Había desarrollado una especie de ritual involuntario. Contaba las grietas invisibles del cielo raso, imaginaba historias para las manchas de humedad, recorría mentalmente cada centímetro de la casa, habitación por habitación, como si en algún rincón olvidado pudiera encontrar a Mateo, escondido en un juego que se había prolongado demasiado. A veces, en la frontera difusa entre la vigilia y el sueño, creía escuchar su risa, ese sonido cristalino que solía inundar la casa. Se incorporaba de golpe, el corazón latiéndole con fuerza, solo para encontrarse nuevamente con el silencio. Un silencio que parecía burlarse de su esperanza momentánea. La mañana del domingo, casi un mes después del accidente, Elena finalmente cedió a la insistencia de Carmen y accedió a acompañarla a misa. No por fe. La suya se había quebrado como un cristal fino, sino por agotamiento. Estaba cansada de resistir la preocupación constante de su madre, los mensajes sin responder de sus amigas, las miradas compasivas de los vecinos cuando se cruzaban en el portal. La iglesia de Santa María estaba como siempre, el mismo olor a incienso y cera, los mismos vitrales filtrando una luz multicolor, los mismos murmullos reverentes. Elena ocupó un lugar en el último banco, lejos de las miradas curiosas. No escuchó realmente las palabras del sacerdote. Dejó que el latín ritual se deslizara sobre ella como agua, sin penetrar. Sus ojos vagaban por los techos abovedados, por las estatuas inmóviles de santos que parecían observarla con ojos vacíos, tan vacíos como se sentía ella misma. Fue durante el ofertorio cuando sucedió. El órgano comenzó a tocar una melodía que Elena no pudo identificar, pero que reverberó en algún lugar profundo de su ser. Las notas ascendían y descendían con una cadencia que parecía narrar una historia de pérdida y anhelo. Por primera vez en semanas, Elena sintió algo distinto al dolor sordo que la acompañaba, una especie de reconocimiento, como si aquella música hablara un idioma secreto que solo ella podía entender. Algo se quebró dentro de ella. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a brotar silenciosamente.
No eran las lágrimas violentas de los primeros días, sino un llanto manso, casi liberador. Carmen tomó su mano y la apretó suavemente, sin decir nada. Elena agradeció aquel silencio cómplice más que cualquier palabra de consuelo. Al salir de la iglesia, una llovizna fina había comenzado a caer. Elena se detuvo un momento en las escaleras, permitiendo que la humedad le acariciara el rostro. No abrió el paraguas que llevaba en el bolso. Por primera vez la sensación del agua sobre su piel le resultó real, tangible, como si durante semanas hubiera estado envuelta en una burbuja invisible que ahora comenzaba a disolverse. ¿Quién tocaba el órgano?, preguntó a su madre mientras caminaban de regreso a casa. Carmen pareció sorprendida por la pregunta, la primera iniciativa de conversación que Elena mostraba en semanas. «Es Sofía, la nueva organista. Da clases de música en el Centro Cultural del barrio», respondió estudiando el rostro de su hija. «¿Te ha gustado?». Elena asintió levemente. Gustar no era la palabra adecuada. Aquella música había atravesado las capas de entumecimiento que la rodeaban. Había tocado algo que creía muerto. Tocaba como si conociera el dolor, murmuró más para sí misma que para su madre. El camino de regreso a casa se hizo en silencio, pero era un silencio diferente al que había habitado entre ellas en las últimas semanas. Este silencio tenía textura, permitía la respiración, no aplastaba. Elena observaba las gotas de lluvia que se deslizaban por los cristales de las ventanas de las casas, formando patrones impredecibles, caminos que se bifurcaban y se reunían, como hilos invisibles tejiendo un diseño que solo podía apreciarse desde la distancia. Al llegar a casa, Carmen preparó té y lo sirvió en la pequeña mesa de la cocina. El vapor ascendía en espirales delicadas, y Elena lo observó con una atención que no había prestado a nada en mucho tiempo. Era curioso cómo cosas tan sencillas, la música de un órgano, el vapor de una taza de té, podían de pronto parecer significativas, casi sagradas en su simplicidad. «¿Qué sientes cuando escuchas música?», preguntó a su madre, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Carmen pareció reflexionar seriamente antes de responder. «Depende de la música, supongo. Algunas melodías me traen recuerdos específicos. Tu padre silbando mientras arreglaba algo en el garaje, tú bailando por la casa cuando eras pequeña». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Otras me hacen sentir que hay algo más grande que nosotros, algo que no podemos nombrar pero que está ahí, sosteniéndonos aunque no lo veamos». Elena asintió. Era una respuesta honesta, sin pretensiones de profundidad filosófica ni de consuelo artificioso. Carmen nunca había sido una mujer religiosa en el sentido tradicional, pero siempre había tenido una especie de fe tranquila en que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, tenía algún tipo de sentido oculto. «A veces creo que nunca volveré a sentir nada», confesó Elena, mientras un trueno lejano hacía vibrar levemente los cristales de las ventanas. «Es como si algo se hubiera roto dentro de mí, algo fundamental». «El corazón no es un vaso que se rompe, hija», respondió Carmen con suavidad. «Es un músculo que se expande. A veces duele tanto porque está aprendiendo a latir de una nueva manera». Esa noche, por primera vez desde el accidente, Elena entró en la habitación de Mateo. Lo hizo a oscuras, guiándose solo por la débil luz que se filtraba desde la calle. No encendió la lámpara. Temía que la claridad rompiera el hechizo, que la realidad se impusiera demasiado cruel sobre aquel espacio congelado en el tiempo. Con dedos temblorosos, recorrió los objetos que definían el universo de su hijo, los libros de aventuras con las esquinas dobladas en sus páginas favoritas, la colección de minerales etiquetados con su letra infantil, el globo terráqueo donde había marcado con adhesivos rojos los lugares que soñaba visitar algún día. Se sentó en la pequeña cama, aún tendida con el edredón de planetas y estrellas, y abrazó la almohada contra su pecho, buscando capturar algo de su esencia, de su olor que ya comenzaba a desvanecerse. Junto a la cama, sobre la mesita de noche, descubrió el cuaderno de dibujo que le había regalado en su último cumpleaños. Lo tomó con reverencia y lo abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de dibujos coloridos, paisajes imaginarios, animales fantásticos, naves espaciales surcando cielos de tonos imposibles. El talento precoz de Mateo siempre la había sorprendido. Tenía una manera particular de ver el mundo,
de transformarlo con sus crayones y acuarelas en algo mágico. La última página del cuaderno estaba a medio completar, un dibujo de lo que parecía ser su familia, Elena, Roberto y él mismo, frente a una casa que no era la suya, una casa junto al mar que habían visitado durante sus últimas vacaciones. «Algún día viviremos aquí», le había dicho Mateo entonces, con esa convicción absoluta que solo tienen los niños. Elena cerró el cuaderno y lo apretó contra su corazón, como si de alguna manera pudiera absorber a través de él la esencia de su hijo, su creatividad, su manera única de percibir la belleza. Por primera vez desde la tragedia, sintió un impulso que iba más allá del simple sobrevivir, el deseo de preservar algo de Mateo que el tiempo no pudiera borrar. A la mañana siguiente, despertó en la cama de su hijo, aún abrazada al cuaderno de dibujos. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas estampadas con cohetes espaciales, bañando la habitación de un resplandor dorado. Elena se incorporó lentamente, sintiendo una extraña claridad mental que contrastaba con la niebla que había envuelto sus pensamientos durante semanas. Después de prepararse un café, se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto frente a ella. Con dedos vacilantes, tomó un lápiz del bote de colores que Mateo siempre mantenía en el centro de la mesa. Lo sostuvo unos instantes, sintiendo su peso, su textura, como si estuviera familiarizándose con un objeto extraño. Luego, casi sin pensarlo, comenzó a trazar líneas sobre una página en blanco. No dibujaba desde la escuela secundaria, y sus trazos eran torpes e inseguros. Intentó replicar uno de los paisajes de Mateo, pero el resultado fue un pálido reflejo del original. Frustrada, estuvo a punto de abandonar, cuando algo la detuvo. No se trataba de crear una obra maestra, se trataba de... ¿De qué exactamente? Aún no lo sabía, pero algo en el acto mismo de dibujar, de crear, parecía importante, necesario. Pasaron los días. Elena estableció una nueva rutina. Cada mañana, después del café, se sentaba con el cuaderno y dibujaba. Al principio, intentaba copiar los dibujos de Mateo como un ejercicio de conexión con él. Gradualmente, comenzó a crear sus propias imágenes, siempre paisajes, siempre lugares abiertos, espaciosos, como si a través del papel buscara el aire que le faltaba en la realidad. Roberto llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba distante, filtrada no solo por la línea telefónica, sino por el abismo que se había abierto entre ellos desde la separación, apenas un año antes del accidente. Hablaron brevemente sobre cuestiones prácticas, facturas pendientes, el seguro médico, la manutención que él seguía depositando religiosamente, aunque ya no hubiera un niño que mantener. Elena respondía con monosílabos, incapaz de sostener una conversación real. «¿Cómo estás?», preguntó él finalmente con una suavidad inusual en su voz. Elena apretó el teléfono. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir que respirar dolía, que cada latido era un recordatorio de lo que faltaba, que a veces se sorprendía mirando el reloj, calculando a qué hora saldría Mateo del colegio, antes de recordar que no había colegio, que no había Mateo? «Estoy dibujando», dijo en cambio, sorprendiéndose a sí misma con aquella respuesta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Dibujando?». La confusión en la voz de Roberto era evidente. «Encontré el cuaderno de Mateo», explicó ella, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente la tapa gastada. «Estoy continuando sus dibujos, de alguna manera». Otro silencio, más largo esta vez. «Eso es... bueno, Elena, es bueno que hagas algo así». No hubo más preguntas ni consejos no solicitados sobre seguir adelante o superar el dolor. Quizás Roberto entendía, a su manera, que no había un adelante hacia el cual avanzar, que el único camino posible era a través, en medio, dentro del dolor mismo. Después de colgar, Elena se quedó mirando el teléfono durante largo rato. La conversación con Roberto había solidificado algo en ella. Este nuevo ritual, esta práctica de dibujar cada día, no era un simple pasatiempo para distraerse. Era algo más profundo, más vital. Era un cable a tierra, un hilo tenue que la mantenía conectada con algo cuando todo lo demás parecía haberse desvanecido. Esa noche soñó con colores, no con Mateo, como solía ocurrir en las pocas ocasiones en que lograba conciliar el sueño. Soñó con azules que fluían como agua,
con rojos que palpitaban como corazones, con verdes que crecían y se ramificaban como plantas vivas. Al despertar, la sensación de los colores persistía en su mente, vibrante y clara. Casi sin pensarlo, se dirigió al pequeño escritorio de Mateo y abrió el cajón donde guardaba sus materiales de arte. Las acuarelas estaban allí, en su caja metálica ligeramente abollada por el uso, junto con los pinceles de diferentes tamaños y el bloc de papel grueso que ella misma le había comprado el verano anterior. Con una decisión que la sorprendió, Elena preparó los materiales sobre la mesa de la cocina. Mojó el pincel en agua, lo cargó de pigmento azul y lo dejó deslizarse sobre el papel. El color se expandió en direcciones impredecibles, creando formas que ella no había planeado. Añadió más agua, más color, dejando que el azar y el movimiento del líquido dictaran el resultado. El tiempo pareció suspenderse mientras trabajaba. Por primera vez en semanas, el peso constante en su pecho se aligeró levemente. No es que el dolor desapareciera, sabía instintivamente que nunca lo haría por completo, pero algo nuevo comenzaba a coexistir junto a él, una sensación de propósito, por pequeño que fuera, por efímero que resultara. Carmen llegó a media mañana, con la compra semanal que insistía en hacer para su hija, a pesar de sus protestas. La encontró tan absorta en su pintura que tuvo que llamarla 2 veces antes de que Elena notara su presencia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Carmen observando con curiosidad la mesa cubierta de papeles con manchas de colores. Elena levantó la vista, como saliendo de un trance. «No lo sé exactamente», admitió, y era verdad. No podía explicar qué la impulsaba, qué buscaba en aquellos trazos de color. Carmen se acercó y observó uno de los papeles, una composición de azules y violetas que se fundían entre sí, creando profundidades inesperadas. «Es hermoso», dijo con sencillez. «Parece el cielo al anochecer, o tal vez el mar en tormenta». Elena miró su trabajo con nuevos ojos. No había intentado representar nada concreto, pero ahora que su madre lo mencionaba, podía ver también esas imágenes en las manchas de color. «Nunca supe que te gustara pintar», comentó Carmen mientras comenzaba a guardar los comestibles en la nevera. «A mí tampoco», respondió Elena con una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo. Al día siguiente, Carmen trajo consigo un pequeño regalo envuelto en papel simple. Lo dejó sobre la mesa mientras Elena terminaba de secar los platos del desayuno. «Ábrelo cuando quieras», dijo simplemente, con esa discreción que caracterizaba sus gestos de cariño. Elena desenvolvió el paquete en cuanto su madre se marchó. Era un libro sobre técnicas básicas de acuarela, sencillo pero con ilustraciones detalladas y explicaciones claras. Se sentó en el sofá y comenzó a hojearlo, deteniéndose en las imágenes, leyendo fragmentos sobre cómo controlar la cantidad de agua, cómo superponer colores, cómo crear texturas. Aquella tarde, mientras experimentaba con algunas de las técnicas descritas en el libro, sonó el timbre. Elena se sobresaltó. No esperaba visitas, y en las semanas posteriores al accidente, sus amigas habían dejado de insistir en verla después de repetidas negativas. Al abrir la puerta, se encontró con Ana, su compañera de trabajo más cercana. Antes del accidente, solían almorzar juntas casi a diario, compartiendo las pequeñas anécdotas de sus vidas, tejiendo esa intimidad cotidiana que a veces se parece más a la amistad verdadera que las grandes declaraciones o los gestos dramáticos. «Hola», dijo Ana, con una sonrisa vacilante. Pasaba por el barrio y dejó la frase incompleta, como si ambas supieran que era una excusa. Elena se sorprendió al darse cuenta de que no sentía la habitual incomodidad ante la presencia inesperada. Quizás porque Ana, a diferencia de otros, nunca había intentado consolarla con frases hechas, nunca había pretendido entender lo que era imposible de entender para quien no lo hubiera vivido. «Pasa», ofreció apartándose para dejarla entrar. Ana observó los papeles con acuarelas dispersos por la mesa de la cocina, pero no hizo ningún comentario. Se sentaron, y Elena preparó café en silencio. Había cierta comodidad en esa ausencia de palabras, en no tener que explicar ni justificar nada. «En la oficina te extrañan», dijo finalmente Ana con sencillez. «No es lo mismo sin ti». Elena asintió, agradeciendo que no preguntara cuándo volvería. La baja por duelo se había extendido varias veces,
y aunque legalmente podría reincorporarse en cualquier momento, la idea de retomar su trabajo como contable en la pequeña empresa familiar le resultaba aún remota, casi imposible. «Nunca te imaginé pintando», comentó Ana finalmente, señalando con la cabeza hacia los papeles. «Yo tampoco», respondió Elena, repitiendo lo que le había dicho a su madre el día anterior. «Es algo nuevo. ¿Puedo verlos?», pidió Ana con genuino interés. Elena dudó un momento antes de asentir. Había algo profundamente íntimo en aquellos trazos imperfectos, en aquellas manchas de color que brotaban directamente de un lugar que ni ella misma conocía del todo. Mostrarlos era exponerse de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Ana examinó las acuarelas una a una, sin prisa, con una atención que parecía casi reverente. Finalmente, se detuvo en una en particular, un estudio en tonos terrosos y ocres, con una pequeña mancha de un rojo intenso en el centro, como una herida abierta o quizás un corazón palpitante. «Este me conmueve especialmente», dijo, mirando a Elena con una mezcla de respeto y comprensión. «Hay algo tan honesto aquí». Elena no respondió, pero sintió una calidez inesperada ante aquel reconocimiento. La honestidad. Quizás eso era lo que buscaba inconscientemente en cada trazo, en cada fusión de colores. Una forma de expresar sin filtros ni mediaciones lo que las palabras no alcanzaban a nombrar. Después de que Ana se marchara, con la promesa mutua de volver a verse pronto, Elena se quedó contemplando la acuarela que su amiga había destacado. Intentó verla con ojos nuevos, como si la hubiera creado otra persona. Quizás Ana tenía razón. Había algo crudo, visceral en aquella composición aparentemente simple, algo que venía de un lugar más allá del pensamiento consciente, un lugar donde el dolor existía, pero no como un enemigo a combatir, sino como una presencia con la que aprender a convivir. Días después, Elena se encontró frente a la puerta del Centro Cultural del barrio. Había pasado varias veces por delante durante sus escasos recorridos fuera de casa, pero nunca había entrado. Ahora, el cartel que anunciaba clases de pintura para adultos había captado su atención durante su caminata matutina. Permaneció inmóvil ante la entrada durante varios minutos, debatiéndose entre marcharse o atreverse a cruzar el umbral. Finalmente, empujó la puerta. El interior era luminoso y acogedor, con paredes cubiertas de cuadros que parecían obra de aficionados de diferentes niveles. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño despeinado y las manos manchadas de pintura, se acercó a recibirla. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con una sonrisa cálida. Elena señaló tímidamente el cartel de las clases de pintura. «Me preguntaba sobre las clases». «Claro, soy Lucía, la profesora», se presentó la mujer, extendiendo una mano que Elena estrechó brevemente. «Las clases son los martes y jueves por la tarde. Trabajamos con diferentes técnicas, según los intereses de cada uno». «¿Has pintado antes?». Elena negó con la cabeza, aunque inmediatamente rectificó. «Bueno, hace poco. Estoy experimentando con acuarelas, pero no sé realmente lo que hago». Lucía sonrió más ampliamente. «Eso suena como un excelente punto de partida. A veces, los que vienen sin ideas preconcebidas sobre lo que deberían hacer son los que más disfrutan del proceso». «Proceso». La palabra resonó en Elena. Eso era exactamente lo que había comenzado en su cocina. Un proceso, un movimiento hacia algo desconocido pero necesario. «Me gustaría probarlo», dijo, sorprendiéndose de su propia decisión. «Perfecto. Puedes venir este jueves a las 5. No necesitas traer materiales para empezar, tenemos todo aquí». Mientras Lucía le entregaba un formulario de inscripción, Elena notó un piano en una esquina de la sala contigua. Recordó la música de órgano en la iglesia, aquella melodía que había penetrado su coraza de entumecimiento. «¿También dan clases de música?», preguntó señalando el instrumento. «Sí, Sofía es nuestra profesora de piano y órgano. De hecho, también dirige el coro comunitario». «¿Sofía? ¿La organista de Santa María?». «La misma», confirmó Lucía. «¿La conoces?». Elena negó con la cabeza. «La escuché tocar una vez», dijo simplemente sin mencionar cómo aquella música había alcanzado lugares dentro de ella que creía inaccesibles. Al salir del centro cultural, Elena experimentó una sensación extraña, casi olvidada: anticipación. Por primera vez desde el accidente,
Había algo en el futuro, por pequeño que fuera, que no la llenaba de temor. El jueves ya no era simplemente otra casilla vacía en el calendario, sino un día con propósito. Al regresar a casa, llamó a Carmen para contarle sobre su inscripción en las clases de pintura. Su madre no pudo ocultar su alegría, aunque intentó moderarla para no abrumarla. «Es un paso importante, hija», dijo con sencillez. «Estoy orgullosa de ti». Aquellas palabras, dichas sin dramatismo pero con sincera emoción, provocaron en Elena una oleada de sentimientos contradictorios. Por un lado, le resultaba absurdo sentir orgullo por algo tan trivial como inscribirse en una clase. Por otro, comprendía exactamente a qué se refería su madre. Cada pequeño movimiento hacia la vida, hacia la conexión con el mundo exterior, era una victoria sobre la inercia paralizante del dolor. El día de su primera clase, Elena se despertó con un nudo en el estómago. El temor a lo desconocido, a la interacción social que había evitado durante tanto tiempo, se mezclaba con una extraña excitación que no recordaba haber sentido en meses. Dudó varias veces a lo largo del día, estuvo a punto de llamar para cancelar, pero finalmente a las 4:30 de la tarde se encontró preparando su bolso con los pocos materiales que había reunido: el bloc de acuarelas, los pinceles básicos, un lápiz y una goma. Al salir, miró la foto de Mateo que mantenía en el recibidor. Su sonrisa eterna, congelada en el tiempo, parecía darle ánimos. «Tú habrías sido sin dudarlo», pensó. Su hijo siempre había sido valiente, curioso, abierto a nuevas experiencias. En cierto modo, ir a aquella clase era también una forma de honrar esa parte de él que vivía en ella. La primera clase de pintura resultó más intensa de lo que Elena había anticipado. Lucía los guió a través de un ejercicio aparentemente simple: plasmar emociones usando solo colores y formas, sin intentar representar objetos reconocibles. Para Elena, que había estado haciendo exactamente eso en su casa, el ejercicio debería haber sido sencillo. Sin embargo, al encontrarse en un espacio compartido, rodeada de otras personas, 7 en total, de edades y apariencias diversas, sintió una vulnerabilidad inesperada. Era como si, al mostrar sus colores y trazos, estuviera exponiendo partes de sí misma que ni ella misma conocía completamente. «No pienses demasiado», le aconsejó Lucía al notar su vacilación. «Deja que la mano se mueva por intuición. No hay errores aquí, solo descubrimientos». Elena respiró hondo y se entregó al proceso. Al finalizar la clase, su lienzo estaba cubierto de espirales oscuras que se arremolinaban desde las esquinas hacia el centro, donde un pequeño espacio de luz luchaba por expandirse. No había planeado esa imagen, pero al contemplarla, reconoció en ella un reflejo exacto de su estado interno: la oscuridad del dolor rodeando un núcleo persistente de vida que se negaba a extinguirse. Mientras recogía sus cosas, una mujer mayor que se había sentado junto a ella durante la clase se acercó. «Es muy poderoso lo que has hecho», comentó, señalando su lienzo. «Hay tanta honestidad ahí». Elena agradeció el comentario con un asentimiento tímido. No estaba acostumbrada a hablar sobre su trabajo, principalmente porque hasta hace poco ni siquiera consideraba que lo que hacía pudiera llamarse trabajo. «Soy Isabel», se presentó la mujer con una sonrisa que iluminaba su rostro surcado de arrugas. «Es mi tercer año en estas clases. Vengo desde que perdí a mi esposo». Aquella declaración, pronunciada con una sencillez desarmante, dejó a Elena sin palabras. Isabel continuó, como si percibiera su necesidad de escuchar más que de hablar. «Al principio venía solo para tener algo que hacer los jueves, para no quedarme sola en casa, dando vueltas como un fantasma», explicó con una franqueza que resultaba reconfortante. «Pero con el tiempo descubrí que el lienzo es el único lugar donde puedo ser completamente sincera sobre cómo me siento». Elena asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. «Hay días en que todavía duele como el primer día», continuó Isabel. «Pero ahora, al menos, tengo un lugar donde poner ese dolor, donde transformarlo en algo que puedo ver, algo que existe fuera de mí. Eso ayuda, de alguna manera». «Sí», respondió Elena finalmente, encontrando su voz. «Estoy empezando a entenderlo». Al salir intercambiaron números de teléfono. Era un gesto pequeño, insignificante en circunstancias normales,
pero para Elena representaba el primer hilo de una nueva conexión humana, la primera que iniciaba voluntariamente desde la tragedia. Durante las semanas siguientes, Elena estableció una nueva rutina. Las mañanas seguían siendo para sus experimentos solitarios, con acuarelas en la mesa de la cocina. Ahora dedicaba las tardes a preparar materiales para las clases, a investigar técnicas en libros que tomaba prestados de la biblioteca municipal, a practicar los ejercicios que Lucía les asignaba. Los martes y jueves eran días de clase, y pronto añadió los sábados por la mañana. Había comenzado a asistir a las sesiones de dibujo al natural que se organizaban en el parque cercano cuando el tiempo lo permitía. El trabajo creativo no eliminaba el dolor, pero le proporcionaba un canal, un conducto a través del cual podía fluir y de alguna manera transformarse. Había días en que la tristeza era tan abrumadora que no podía ni acercarse a los pinceles. Días en que el simple acto de mezclar colores le resultaba una traición imperdonable. ¿Cómo atreverse a crear belleza en un mundo donde Mateo ya no existía? Pero incluso en esos momentos, Isabel, que se había convertido en una presencia constante, casi maternal, la animaba a plasmar esa misma rabia, esa culpa, esa desolación. Todo es material para el arte, le decía, especialmente lo que duele. Una tarde de lluvia, mientras esperaban que comenzara la clase, Elena se encontró frente al piano del centro cultural. Casi sin pensarlo, presionó una tecla, luego otra. Sonidos sueltos, sin melodía, apenas un tanteo curioso. ¿Te interesa la música también? La voz de Sofía, la profesora de piano que hasta entonces solo conocía de vista, la sobresaltó. Elena retiró la mano del instrumento, como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Lo siento, no debí...» «No te preocupes», la interrumpió Sofía con una sonrisa. «El piano está aquí para ser tocado. ¿Has estudiado música antes?» Elena negó con la cabeza. «Mateo quería aprender», dijo, y se sorprendió al pronunciar el nombre de su hijo en voz alta, algo que rara vez hacía. «Mi hijo. Él ya no está». No supo por qué había compartido aquella información tan personal con una desconocida. Quizás porque recordaba cómo la música de Sofía había penetrado su dolor aquel domingo en la iglesia, creando un puente cuando todo parecía inconexo. Sofía asintió, sin mostrar la incomodidad o la compasión excesiva que Elena había llegado a temer en sus escasas interacciones sociales. «La música es un lenguaje diferente», dijo simplemente. «A veces dice cosas que las palabras no pueden expresar». Elena asintió, reconociendo la verdad en aquella afirmación. «Tengo un grupo los miércoles», continuó Sofía. «No es exactamente una clase de piano, sino más bien un taller de expresión musical. Trabajamos con diferentes instrumentos, con la voz, incluso con el silencio. No se necesita experiencia previa, solo disposición para explorar. Si te interesa...» Así fue como Elena añadió los miércoles a su creciente calendario de actividades. El taller de Sofía resultó ser una experiencia completamente diferente a las clases de pintura. Mientras que estas últimas le permitían trabajar en soledad, aunque estuviera rodeada de gente, el taller musical exigía interacción, comunicación no verbal, una sintonía con los demás participantes que al principio le resultó abrumadora. «No se trata de tocar bien o mal», explicaba Sofía. «Se trata de escuchar, de responder, de estar presente». Poco a poco, Elena fue descubriendo que había algo profundamente sanador en esa comunicación musical. En los momentos en que lograba sincronizarse con los demás, cuando su sencilla línea melódica en el metalófono se entrelazaba con el ritmo que otro marcaba en el tambor o con las notas que una tercera persona arrancaba del violín, sentía que algo se disolvía dentro de ella. Esa sensación de aislamiento absoluto, de singularidad de su dolor que la había acompañado desde el accidente. Un día, al finalizar el taller, Sofía la invitó a quedarse un rato más. «He notado que siempre observas el piano con cierta añoranza», comentó mientras ordenaba las partituras. «¿Te gustaría probar? Puedo enseñarte lo básico». Elena dudó. El piano le intimidaba más que los otros instrumentos, quizás por su complejidad, o tal vez porque era el que Mateo había deseado aprender. «No sé si puedo», murmuró. «Nadie sabe si puede hasta que lo intenta», respondió Sofía con sencillez,
sentándose en el banco y haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. Además, no se trata de convertirte en concertista, se trata de encontrar otra voz. Otra voz. Las palabras resonaron en Elena. ¿No era eso lo que había estado buscando desde que el silencio se había instalado en su vida? Una voz que pudiera expresar lo que las palabras no alcanzaban a nombrar. Esa tarde recibió su primera lección de piano. Sus dedos, ya acostumbrados a sostener pinceles, se movían con torpeza sobre las teclas. Las notas sonaban desconectadas, vacilantes. Pero cuando logró tocar una secuencia de 5 notas que formaban una pequeña melodía, sintió una alegría tan simple, tan pura, que por un instante el velo de tristeza se levantó por completo. Al regresar a casa esa noche, Elena se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación de Mateo. Desde aquella primera noche en que había entrado para recuperar su cuaderno de dibujos, había evitado volver a entrar. La habitación se había convertido en una especie de santuario intocado, un espacio suspendido en el tiempo que preservaba la última versión física de la existencia de su hijo. Con el corazón acelerado, giró el pomo y encendió la luz. Todo estaba exactamente igual. Los juguetes organizados en las estanterías, los libros alineados por colores como a él le gustaba, la colcha de planetas ligeramente arrugada donde ella había dormido aquella noche. Pero algo había cambiado. Su percepción. Ya no sentía que entrar allí fuera una profanación. Por el contrario, el espacio le pareció vivo, lleno de la esencia de Mateo, de su curiosidad infinita, de su alegría desbordante. Se acercó al pequeño escritorio y acarició los crayones desperdigados, los lápices de colores meticulosamente afilados. Junto a ellos, encontró una carpeta que no había notado antes. Al abrirla, descubrió recortes de revistas, fotografías de pinturas famosas, de esculturas, de instalaciones artísticas. Mateo las había coleccionado con ese entusiasmo metódico que ponía en todo lo que le interesaba. Recordó entonces cómo, en sus visitas a los museos, él siempre se detenía más tiempo del esperado frente a ciertas obras, cómo hacía preguntas que dejaban perplejos a los guías, cómo en ocasiones intentaba replicar en casa lo que había visto. «También te gustaba el arte», murmuró Elena acariciando uno de los recortes, una reproducción de La noche estrellada de Van Gogh, con sus cielos arremolinados y sus estrellas palpitantes. Aquella noche, por primera vez, lloró sin la sensación aplastante de que se ahogaría en su propio dolor. Lloró por todo lo que Mateo no llegaría a crear, por los colores que no mezclaría, por las melodías que no tocaría, pero también, de alguna manera, lloró con gratitud por lo que él le había dejado. Esta nueva forma de ver, de sentir, de expresar que estaba descubriendo a través del arte. A la mañana siguiente, Carmen la encontró pintando en la cocina como de costumbre, pero con una novedad. En lugar de sus habituales composiciones abstractas, Elena estaba recreando La noche estrellada, con su propio estilo, sus propias pinceladas, pero claramente inspirada en la obra original. «Es precioso», comentó Carmen observando el trabajo en progreso. «Nunca te había visto pintar algo así». Elena sonrió levemente. «Es para Mateo», explicó. Era uno de sus cuadros favoritos. Carmen se sentó frente a ella, visiblemente emocionada al escucharla mencionar a su nieto con esa naturalidad que había estado ausente durante meses. «Me alegra tanto verte así, hija», dijo con voz trémula. «Estaba tan preocupada. Temía que nunca volvería a vivir», completó Elena sin apartar la mirada de su pintura. «Yo también lo temía, y en cierto modo tenía razón. Nunca volveré a ser quien era antes». «Nadie espera que lo seas», respondió Carmen con suavidad. «Lo sé ahora, pero antes sentía que cualquier momento de no sufrimiento era una traición, como si el dolor fuera lo único que me conectaba con él». Carmen asintió, comprendiendo. «¿Y ahora?» Elena dejó el pincel en el vaso de agua y contempló su trabajo. «Ahora siento que hay otras formas de mantener esa conexión, formas que no me destruyen, sino que», buscó la palabra adecuada, «que me transforman». En las semanas siguientes, Elena continuó explorando diferentes medios artísticos. Las acuarelas seguían siendo su técnica preferida para el trabajo en solitario, pero en las clases experimentaba con óleos, con collage,
con técnicas mixtas. El piano se había convertido en otra constante. Sofía le había prestado un teclado eléctrico para que pudiera practicar en casa, y Elena dedicaba al menos media hora cada día a repetir las sencillas piezas que estaba aprendiendo. Un jueves, al finalizar la clase de pintura, Lucía se acercó a ella con una propuesta inesperada. «Estamos organizando una pequeña exposición colectiva para final de mes», explicó. «Nada pretencioso, solo una muestra del trabajo que hacemos aquí en el centro. Me gustaría que participaras». Elena se quedó sin palabras. La idea de exponer su trabajo, de compartirlo con desconocidos, nunca había cruzado por su mente. «No creo estar lista», respondió finalmente. «Mi trabajo es muy personal». «Precisamente por eso», insistió Lucía, «el arte verdadero siempre es personal. Y lo tuyo tiene una autenticidad que conecta con quien lo mira. Isabel ya ha confirmado su participación y muchos otros del grupo también». Elena prometió pensarlo, aunque su instinto inicial era rechazar la invitación. Esa noche, mientras cenaba con Carmen, le comentó la propuesta. «Creo que deberías hacerlo», opinó su madre sin dudar. «Has creado piezas hermosas estos meses. Merecen ser vistas». «No las hice para que fueran vistas», objetó Elena. «Las hice para sobrevivir». Carmen asintió comprensiva. «Y quizás eso es exactamente lo que alguien necesite ver. Cómo el arte puede ser un camino de supervivencia». Las palabras de su madre resonaron en ella durante días. No se trataba de vanidad, de buscar reconocimiento o admiración. Se trataba de tender puentes, de ofrecer a otros lo que el arte le había ofrecido a ella. Un espacio donde el dolor podía existir sin ser destructivo, donde la pérdida podía transformarse en algo nuevo, no menos doloroso, pero sí más llevadero. Finalmente, aceptó participar en la exposición. Seleccionó 3 obras: la recreación personal de La noche estrellada, que había pintado pensando en Mateo, una acuarela abstracta en tonos azules que evocaba profundidades oceánicas, realizada durante uno de sus días más oscuros, y una pieza reciente, un collage que integraba fragmentos de dibujos de Mateo con elementos pintados por ella, creando una conversación visual entre ambos. La noche de la inauguración, el centro cultural se llenó de vecinos del barrio, familiares y amigos de los participantes. Elena se sorprendió al ver a Roberto entre los asistentes, elegante pero visiblemente incómodo en aquel ambiente bohemio. No habían vuelto a hablar desde aquella breve conversación telefónica, pero Carmen debía haberle informado sobre la exposición. «No sabía que estabas pintando», comentó él, después de un abrazo breve y algo torpe. «Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro», respondió ella sin amargura, constatando simplemente una realidad. Roberto asintió, aceptando la verdad en sus palabras. Juntos se detuvieron frente al collage que integraba los dibujos de Mateo. «Reconozco su trazo», dijo Roberto, su voz quebrándose ligeramente. «Siempre tuvo ese estilo tan particular». «Sí», coincidió Elena. «Observaba el mundo con tanta atención. Veía cosas que nosotros pasábamos por alto». Era la primera vez que hablaban así de su hijo, recordándolo no desde la pérdida, sino desde la celebración de quien había sido. El silencio que siguió no fue incómodo, sino pleno, compartido. «Está orgulloso de ti», dijo finalmente Roberto. «Donde quiera que esté, sé que lo está». Elena no respondió, pero algo dentro de ella se abrió ante aquellas palabras. No era una certeza religiosa o espiritual lo que sentía, sino algo más simple y a la vez más profundo, la convicción de que el amor de Mateo, lo que él había sido, lo que había aportado al mundo durante sus breves años, seguía existiendo de alguna manera, no solo en sus recuerdos, sino en cada trazo que ahora ella dibujaba, en cada nota que aprendía a tocar, en cada color que mezclaba buscando capturar algo de la maravilla con que él había contemplado el universo. A medida que avanzaba la noche, Elena se sorprendió a sí misma conversando con desconocidos sobre su trabajo, respondiendo preguntas, recibiendo comentarios. No resultó tan difícil como había temido. La mayoría de las personas parecían genuinamente interesadas, no en los detalles morbosos de su pérdida, sino en el proceso creativo, en cómo el arte podía servir como vehículo de expresión para emociones complejas. Una mujer de unos 50 años
Se detuvo especialmente frente a su acuarela azul, observándola durante largo rato. «Hay tanto dolor aquí», comentó finalmente, «pero también tanta belleza». Elena asintió, reconociendo la dualidad que había intentado plasmar. «Perdí a mi hija hace 3 años», continuó la mujer sin apartar la mirada del cuadro. «Un accidente de tráfico. Desde entonces, he sentido que vivo en 2 mundos simultáneamente. El mundo cotidiano, donde tengo que seguir funcionando, y ese otro mundo sumergido, donde el dolor es la única realidad». «Sí», respondió Elena, sintiendo una conexión inmediata con aquella desconocida. «Es exactamente así. Tu pintura es el primer intento que veo de mostrar ambos mundos a la vez, sin negar ninguno». Aquella noche, Elena intercambió contactos con varias personas que habían conectado profundamente con su trabajo. Entre ellas, la directora de una asociación de apoyo al duelo, quien le propuso organizar un taller de expresión artística para personas en proceso de duelo. La idea la asustó y la atrajo a partes iguales. Ella, que apenas comenzaba a encontrar su propio camino, ¿cómo podría guiar a otros? Sin embargo, la semilla quedó plantada. Durante los meses siguientes, mientras continuaba con sus clases y su práctica personal, Elena comenzó a investigar sobre arteterapia, sobre los procesos creativos como herramientas de sanación. Leyó testimonios de artistas que habían canalizado su dolor en obras significativas. Estudió cómo diferentes culturas utilizaban el arte como parte de sus rituales de duelo. Un día, meses después de la exposición, recibió una llamada inesperada. Era Diana, la directora de la Asociación de Apoyo al Duelo, con quien había intercambiado contactos en la inauguración. «Estamos organizando una serie de talleres para el próximo trimestre», explicó Diana después de los saludos iniciales. «Me preguntaba si considerarías dirigir uno de expresión artística. No tiene que ser nada formal ni técnico, solo compartir tu experiencia, guiar a otros en el proceso que tú misma has recorrido». Elena sintió una mezcla de pánico y extraña excitación ante la propuesta. La idea de situarse como guía, como facilitadora, le resultaba a la vez aterradora y atractiva. «No soy terapeuta», objetó, «ni siquiera soy artista profesional». «Precisamente por eso eres perfecta para esto», respondió Diana con calma. «No buscamos expertos que hablen desde la teoría, sino personas que hayan transitado el camino, que puedan tender la mano a quienes apenas lo comienzan». Elena pidió tiempo para pensarlo. Esa noche, sentada en el pequeño estudio improvisado que había creado en un rincón del salón, observó sus trabajos recientes. Un conjunto de acuarelas que exploraban las transformaciones de la luz a diferentes horas del día, captando cómo el mismo paisaje, el parque frente a su casa, cambiaba radicalmente según la hora, la estación, el clima. ¿Qué podía ofrecer ella a otras personas en duelo? No tenía respuestas definitivas, ni había encontrado alguna fórmula mágica para superar la pérdida. El dolor seguía allí, a veces tan fresco como el primer día, pero había aprendido a convivir con él de una manera distinta. Había descubierto que existía un espacio donde el sufrimiento y la creatividad podían coexistir, incluso alimentarse mutuamente. Quizás eso era suficiente, no ofrecer soluciones, sino compañía en el camino. No prometer un final para el dolor, sino herramientas para transformarlo en algo más, algo que pudiera integrarse en una vida que, aunque irremediablemente marcada por la pérdida, seguía conteniendo posibilidades de sentido y belleza. Al día siguiente, llamó a Diana para aceptar. Acordaron un taller semanal de 2 horas, limitado a un grupo pequeño. Elena pasó las siguientes semanas preparando material, diseñando ejercicios simples que pudieran servir como puertas de entrada a la expresión creativa, incluso para quienes nunca antes habían tocado un pincel o mezclado colores. El primer día del taller, mientras esperaba la llegada de los participantes en la pequeña sala que la asociación había acondicionado, sintió un nerviosismo que no experimentaba desde sus años de estudiante. Había preparado una breve introducción, pero temía que las palabras la abandonaran en el momento crucial. Cuando el grupo, 5 mujeres y 2 hombres, de edades diversas, estuvo completo, Elena respiró hondo y comenzó. «No estoy aquí como experta», dijo con sencillez. «Estoy aquí como compañera de camino. Hace 1 año y medio, perdí a mi hijo Mateo en un accidente. Tenía 8 años.
Las palabras pronunciadas en voz alta frente a desconocidos le produjeron un escalofrío. Era la primera vez que compartía su historia de manera tan directa con personas ajenas a su círculo íntimo. Continuó: durante meses viví en un silencio que parecía impenetrable. No podía expresar lo que sentía, ni siquiera a mí misma. Entonces, casi por casualidad, descubrí que los colores, las formas, las texturas, podían decir lo que las palabras no alcanzaban, no para borrar el dolor, sino para darle un cauce, una expresión, un lugar en el mundo fuera de mí. Hizo una pausa, observando los rostros atentos, algunos con lágrimas contenidas, otros con esa expresión de reconocimiento que solo surge cuando alguien nombra una experiencia que creíamos única, intransferible. Eso es lo que propongo explorar juntos en estas semanas, no un método para superar el duelo, sino un espacio donde el dolor pueda existir sin destruirnos, donde la pérdida pueda convivir con la creación de algo nuevo. A partir de ese día, los jueves se convirtieron en un espacio sagrado en la semana de Elena. El grupo fue consolidándose, creando una intimidad basada no en confesiones explícitas, sino en el acto compartido de crear desde el dolor. Había sesiones de intenso silencio, donde cada uno se sumergía en su propio proceso, y momentos de profunda conexión, cuando alguien compartía el significado de lo que había creado, revelando capas de su experiencia que quizás nunca antes había puesto en palabras. Es como si cada color tuviera una temperatura emocional distinta, explicó un día Antonio, un hombre de unos 40 años que había perdido a su pareja tras una larga enfermedad. El rojo es la rabia que aún siento a veces, el azul es la tristeza que viene en oleadas, el negro es el vacío de las noches en que no sé cómo seguir, pero también está este amarillo, que es el recuerdo de su risa, y este verde, que es la esperanza que empiezo a sentir algunos días, aunque me dé vergüenza admitirlo. Aquel mapa emocional de los colores resonó profundamente en Elena y en los demás participantes. En las sesiones siguientes, desarrollaron juntos un ejercicio basado en esta idea: crear paletas personales de color, asociando cada tono no solo con una emoción, sino con recuerdos específicos, con momentos concretos del proceso de duelo que estaban transitando. A medida que el taller avanzaba, Elena descubrió que el acto de acompañar a otros en su exploración creativa estaba transformando también su propia relación con el arte. Ya no era solo un refugio personal, un espacio íntimo de procesamiento, sino un puente hacia los demás, una forma de crear comunidad en torno a una experiencia que solía vivirse en aislamiento. Un año después del accidente, Elena tomó una decisión que había estado gestándose silenciosamente. Transformaría la habitación de Mateo en un estudio, no para borrar su presencia, sino para honrarla de una nueva manera. Trabajó en ello durante semanas, con la ayuda de Carmen y sorprendentemente de Roberto, quien se ofreció a construir estanterías a medida para los materiales artísticos. Conservaron elementos clave: la colección de minerales ahora exhibida en una vitrina, los libros favoritos ocupando un lugar especial en la biblioteca, fotografías enmarcadas en las paredes, pero también añadieron nuevos componentes: un caballete junto a la ventana, estanterías para pinturas y pinceles, un pequeño escritorio para bocetos, el teclado que Sofía finalmente le había regalado. El día que terminaron la transformación, los tres, Elena, Carmen y Roberto, compartieron una comida sencilla en la cocina. No hubo grandes discursos ni ceremonias, solo una silenciosa comprensión de que aquel espacio, al igual que ellos mismos, estaba evolucionando sin perder su esencia. Esa tarde, cuando se quedó sola, Elena entró en el estudio y se sentó frente al caballete vacío. Sobre él colocó un lienzo nuevo, más grande que cualquiera con el que hubiera trabajado antes. No tenía un plan preciso, solo una intuición de lo que quería crear. Un retrato de Mateo, no realista sino esencial, que capturara no solo su apariencia física, sino su espíritu, su luz interior, la manera única en que había habitado el mundo durante sus breves años. Trabajó en ese retrato durante meses, entre sus otras actividades. No era un proceso lineal. Había días en que añadía solo un pequeño detalle, otros en que modificaba sustancialmente lo ya hecho,
incluso momentos en que consideró abandonar el proyecto por completo. No buscaba la perfección técnica, sino la verdad emocional, y esa búsqueda resultaba tan exigente como liberadora. Finalmente, una tarde de primavera, supo que había terminado. El retrato mostraba a Mateo no como aparecía en las fotografías, sino como vivía en su memoria y en su corazón, rodeado de los colores vibrantes que tanto amaba, con elementos que simbolizaban sus pasiones, estrellas, planetas, animales fantásticos, y con una expresión que combinaba curiosidad, asombro y esa sabiduría particular que a veces muestran los niños. No era una imagen estática, sino dinámica, como si en cualquier momento fuera a moverse, a reír, a señalar algo maravilloso que solo él podía ver. Esa noche, después de contemplar largamente el retrato terminado, Elena tomó su cuaderno, ya no el de Mateo, sino uno propio, y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una facilidad que la sorprendió. No eran frases estudiadas ni pulidas, sino un torrente de pensamientos, recuerdos, sensaciones que había acumulado durante estos meses de transformación. Escribió sobre el dolor que paraliza y el dolor que moviliza, sobre cómo el silencio puede ser tanto una prisión como un espacio sagrado, sobre las diferentes formas de mantener viva la memoria de quienes ya no están, sobre cómo el arte no cura las heridas, pero les da un nuevo significado. Al amanecer, tenía ante sí las primeras páginas de lo que sería eventualmente un libro, no un manual de superación ni un testimonio dramático, sino una exploración honesta sobre cómo el acto creativo puede convertirse en un puente entre la pérdida y la continuidad de la vida. Elena no había planeado escribir un libro. Las palabras habían surgido casi como una extensión natural de su proceso pictórico, como si los colores hubieran encontrado otra vía de expresión. Durante los meses siguientes continuó escribiendo. Fragmentos sueltos al principio, reflexiones breves que anotaba al finalizar sus sesiones de pintura o después de los talleres en la asociación. Gradualmente, estos fragmentos comenzaron a adquirir una estructura, a dialogar entre sí, a tejer una narrativa que no era lineal, pero sí coherente, en su propia lógica emocional. Isabel, que además de pintora había sido profesora de literatura antes de jubilarse, se convirtió en su primera lectora y en una guía invaluable en este nuevo territorio. «Tienes una voz propia», le dijo un día, después de leer un capítulo particularmente intenso, donde Elena describía cómo el duelo alteraba la percepción del tiempo, creando una especie de eternidad suspendida donde coexistían el pasado, el presente y todas las posibilidades truncadas del futuro. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices, sin artificios, sin poses, desde esa honestidad radical que también está en tu pintura. Elena acogió aquellas palabras con una mezcla de pudor y agradecimiento. Nunca se había considerado escritora, de la misma manera que no se consideraba pintora ni músico en un sentido profesional. Eran roles que había asumido no por ambición o por talento natural, sino por necesidad existencial, por supervivencia. Sin embargo, a medida que el libro tomaba forma, algo se transformaba en ella. La escritura, al igual que la pintura y la música, estaba ampliando su capacidad de estar presente, de habitar su vida tal como era ahora, con sus heridas y sus nuevos brotes de posibilidad. «Deberías considerar publicarlo», sugirió Diana un día, después de leer algunos fragmentos que Elena había compartido durante una reunión de planificación de talleres. «Hay tantas personas que podrían resonar con tu experiencia, con tu forma de expresarla». La idea de publicar le resultaba abrumadora. Una cosa era compartir su arte en una pequeña exposición local, o sus reflexiones en el entorno controlado de los talleres, y otra muy distinta era lanzar sus palabras más íntimas al mundo, exponerse a miradas desconocidas, a interpretaciones que escapaban a su control. No obstante, la semilla quedó plantada. Elena continuó escribiendo, puliendo, organizando el material. El libro fue tomando una estructura que reflejaba su propio proceso. Comenzaba en el silencio absoluto de los primeros días tras la pérdida. Avanzaba a través del descubrimiento del arte como lenguaje alternativo y culminaba no en una resolución definitiva del duelo, sabía que tal cosa no existía, sino en la integración del dolor en una vida que seguía desplegándose,
cambiando, encontrando nuevos centros de gravedad. Una tarde, mientras revisaba el manuscrito en su estudio, sonó el teléfono. Era Roberto, con quien había desarrollado en los últimos meses una relación cordial, basada principalmente en su conexión compartida con Mateo. «Te llamaba para contarte algo», dijo, con una nota de emoción contenida en la voz. «He decidido retomar mis estudios de arquitectura». La noticia tomó a Elena por sorpresa. Roberto había abandonado la carrera en su último año, cuando ella estaba embarazada de Mateo, para aceptar un puesto en la empresa de construcción de su padre. Había sido una decisión práctica, motivada por la seguridad económica, pero Elena siempre supo que algo se había quebrado en él al renunciar a ese sueño. «Eso es maravilloso, Roberto», respondió con sinceridad. «Siempre supe que algún día volverías a ello». «De alguna manera ha sido Mateo quien me ha empujado a hacerlo», confesó él. «Verte a ti transformar tu dolor en algo creativo me hizo pensar en todo lo que he postergado, en el tiempo que he perdido, haciendo lo que se esperaba de mí en lugar de lo que realmente me apasiona». Elena sintió una emoción compleja, imposible de nombrar con una sola palabra. Era una mezcla de orgullo, de melancolía, de extraña alegría, de conexión profunda con este hombre que había compartido con ella la experiencia más intensa de crear vida y la más devastadora de perderla. «Mateo estaría muy orgulloso», dijo finalmente. «Siempre le fascinaron tus bocetos, los pequeños modelos que construías a veces». «Lo sé», respondió Roberto, y Elena pudo escuchar en su voz el mismo nudo de emociones que ella sentía. «Es como si a través de nosotros, de lo que estamos creando ahora, él pudiera seguir explorando el mundo, seguir creando a su manera». Aquella conversación dejó a Elena en un estado de reflexión profunda. Lo que Roberto había expresado resonaba con algo que ella misma había comenzado a intuir, que el arte que estaba creando no era solo un canal para procesar su dolor, sino también una forma de mantener vivo algo esencial de Mateo, de permitir que su curiosidad, su mirada única sobre el mundo, continuaran manifestándose a través de nuevas formas. Esa noche, sentada frente al manuscrito de su libro, tomó una decisión. Añadiría un epílogo, una reflexión sobre cómo el duelo, en su proceso más profundo de transformación, podía convertirse no solo en un camino de regreso a la vida, sino en un puente hacia los demás, hacia nuevas formas de conexión y sentido. Quizás, escribió en esas páginas finales, no se trata de superar la pérdida, sino de permitir que nos transforme, no de dejar atrás a quienes hemos amado, sino de encontrar nuevas formas de llevarlos con nosotros, integrados en quienes nos estamos convirtiendo. El arte, sea pintura, música, escritura o cualquier acto creativo, no es una evasión del dolor, sino una alquimia que lo transmuta en algo que, sin dejar de doler, también puede contener belleza, sentido, conexión. 6 meses después, el libro de Elena fue publicado por una pequeña editorial independiente especializada en obras sobre crecimiento personal y desarrollo espiritual. El silencio y los colores, un camino creativo a través del duelo, no se convirtió en un bestseller, pero encontró su público, personas en proceso de duelo, terapeutas, artistas interesados en la intersección entre creatividad y sanación emocional. La publicación trajo consigo invitaciones a dar charlas, a participar en conferencias sobre arte y bienestar, a colaborar con otras asociaciones de apoyo al duelo. Elena aceptaba selectivamente, siempre desde la humildad de quien no se considera experta, sino simplemente alguien que ha encontrado un camino posible y desea compartirlo. Mientras tanto, su práctica artística seguía evolucionando. Había comenzado a experimentar con instalaciones que combinaban elementos visuales, sonoros y táctiles, creando espacios inmersivos que invitaban a los visitantes a explorar diferentes dimensiones del duelo y la transformación. Una de estas instalaciones, titulada El cuarto de las estrellas, recreaba la habitación de Mateo tal como había sido, pero intervenida con proyecciones de luz que transformaban el espacio según pasaban las horas, simbolizando cómo el tiempo y la memoria alteran nuestra percepción de lo perdido. La pieza, exhibida en una galería local durante un festival de arte, conmovió profundamente a quienes la visitaron.
muchos de los cuales dejaron notas compartiendo sus propias experiencias de pérdida y transformación. Era en estos momentos cuando Elena sentía más claramente que su trabajo, aunque nacido de su dolor personal, había trascendido lo individual para convertirse en un espacio de resonancia colectiva, en un punto de encuentro para experiencias que, siendo únicas en sus detalles, compartían una esencia común. Un día, casi 3 años después del accidente, Elena recibió una carta inesperada. El remitente era una mujer llamada Laura, a quien no conocía personalmente. La carta, escrita a mano con una caligrafía delicada, comenzaba así: «Querida Elena, no nos conocemos, pero tu libro ha sido un compañero constante durante el último año, desde que perdí a mi hermano en circunstancias que prefiero no detallar. Lo encontré por casualidad en una librería, atraída por el título y por la imagen de la portada. Esa acuarela tuya en tonos azules que parece contener todo un océano de emociones. No te escribo para contarte mi historia de dolor, que probablemente se parece en lo esencial a tantas otras que has escuchado. Te escribo para compartir algo que tu libro despertó en mí. La certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de crear, y que ese acto de creación, por pequeño que sea, contiene una semilla de vida. Nunca había pintado antes, nunca había sentido inclinación por ninguna forma de arte, pero después de leer tu libro, compré un set básico de acuarelas y comencé a experimentar, sin expectativas, sin juicio, solo dejando que los colores expresaran lo que las palabras no podían. No sé si lo que hago puede llamarse arte, probablemente no, pero sé que en esos momentos frente al papel, con el pincel en la mano, experimento algo que se parece a la paz, a la conexión con mi hermano, a la sensación de que, de alguna manera misteriosa, él sigue presente, no como un fantasma del pasado, sino como una energía que continúa manifestándose a través de estas nuevas formas que estoy descubriendo. La carta continuaba detallando cómo esta mujer había formado un pequeño grupo informal de apoyo al duelo a través del arte en su comunidad, inspirada por la experiencia de Elena. Concluía con una invitación. Laura organizaba un encuentro de personas que habían encontrado en la creatividad un camino para transitar el duelo y deseaba que Elena participara como invitada especial. Al terminar de leer, Elena se quedó largo rato contemplando la carta, conmovida hasta las lágrimas. No era vanidad lo que sentía, sino un profundo asombro ante cómo el dolor, esa experiencia tan íntima e intransferible, podía convertirse en un puente hacia los demás cuando encontraba una forma de expresión. Pensó en Mateo, en cómo su breve vida había desencadenado toda esta cadena de creatividad y conexión. No era un consuelo en el sentido tradicional, nada podría compensar jamás su ausencia, pero sí una confirmación de que el amor, incluso atravesado por la pérdida, seguía siendo una fuerza generativa, capaz de impulsar nuevos movimientos, nuevas formas de relación con el mundo y con los demás. Elena asistió al encuentro organizado por Laura. Fue una jornada intensa, emotiva, donde personas de todas las edades y procedencias compartieron cómo diferentes expresiones creativas, desde la pintura hasta la danza, desde la escritura hasta la fotografía, les habían proporcionado un lenguaje para habitar su duelo sin ser destruidos por él. Al regresar a casa esa noche, Elena se sentó en su estudio y contempló el retrato de Mateo que presidía el espacio. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el lienzo de un resplandor plateado que parecía otorgarle vida propia, como si en cualquier momento fuera a moverse, a hablar, a reír con esa risa cristalina que ella conservaba intacta en su memoria. «Nunca imaginé que tu ausencia me convertiría en artista», murmuró en esa forma de diálogo interior que mantenía con su hijo, no como una fantasía de comunicación sobrenatural, sino como una manera de mantener viva su presencia en su vida cotidiana. Pero así ha sido. El dolor que me cayó se ha convertido poco a poco en poesía, en color, en música. No esperaba respuesta, por supuesto. Sin embargo, en el silencio que siguió a sus palabras, sintió una certeza profunda, casi física, que la creatividad que había descubierto en sí misma no era algo nuevo, nacido de la tragedia, sino algo que siempre había estado allí, latente, esperando ser despertado. Mateo, con su curiosidad infinita,
Con su manera única de percibir el mundo, había sido el primero en reconocerlo, en intuirlo quizás incluso antes que ella misma. En los años siguientes, Elena continuó expandiendo su práctica artística y su labor como facilitadora de procesos creativos para personas en duelo. Desarrolló talleres específicos para diferentes grupos: padres que habían perdido hijos, niños que habían perdido hermanos, personas enfrentando pérdidas por enfermedades terminales. No se consideraba terapeuta. Siempre dejaba claro que su enfoque era complementario, nunca sustitutivo de la ayuda profesional cuando ésta era necesaria, sino alguien que ofrecía herramientas expresivas, espacios de exploración donde cada quien pudiera encontrar su propio lenguaje para nombrar lo innombrable. Su relación con Roberto evolucionó hacia una amistad tranquila, basada en el respeto mutuo y en el amor compartido por el hijo que habían perdido. Él completó sus estudios de arquitectura y comenzó a desarrollar proyectos de espacios terapéuticos, lugares diseñados específicamente para facilitar procesos de sanación emocional a través del contacto con la naturaleza y con elementos artísticos cuidadosamente integrados. A veces colaboraban en proyectos conjuntos, ella aportando la dimensión artística y él la arquitectónica, creando instalaciones o intervenciones en espacios públicos que invitaban a reflexionar sobre la fragilidad y la belleza de la existencia, sobre cómo la pérdida y la creación son dos caras de la misma moneda en la experiencia humana. Carmen, ya mayor pero aún vital, se convirtió en su apoyo más constante, así como en la primera crítica de sus nuevos proyectos artísticos. Había desarrollado un ojo agudo para detectar cuándo Elena caía en fórmulas o repeticiones, cuándo estaba creando desde un lugar auténtico y cuándo desde expectativas externas o autoimpuestas. El arte verdadero siempre te sorprende, incluso a ti que lo creas, le decía a menudo. Si sabes exactamente lo que vas a pintar o a escribir antes de comenzar, probablemente no sea lo que necesitas expresar en ese momento. El dolor no desapareció. Había días, especialmente en fechas significativas, el cumpleaños de Mateo, el aniversario del accidente, en que la tristeza volvía con toda su fuerza original, pero ya no era el único color en su paleta emocional. Junto a él coexistían la gratitud por lo vivido, la capacidad renovada de asombro ante la belleza, la satisfacción de crear, la conexión profunda con quienes compartían experiencias similares. Un día, 5 años después del accidente, Elena recibió una propuesta que nunca habría imaginado. La dirección de un importante centro de arte terapéutico en la ciudad le ofrecía coordinar un programa de formación para artistas y terapeutas interesados en utilizar procesos creativos como herramientas de apoyo en situaciones de crisis y duelo. La propuesta suponía un cambio significativo en su vida, un compromiso más formal, responsabilidades administrativas, la necesidad de sistematizar lo que hasta ahora había sido un proceso intuitivo, basado en su experiencia personal. Elena pidió tiempo para reflexionar. Esa tarde, mientras caminaba por el parque donde solía llevar a Mateo a jugar, observó a los niños en los columpios, en el tobogán, corriendo entre los árboles con esa energía inagotable que tanto le recordaba a su hijo. No sentía ya el dolor agudo de los primeros tiempos ante estas escenas, sino una melancolía dulce, una conexión con la vida que continuaba fluyendo, transformándose, renovándose. Se sentó en un banco y sacó su cuaderno de bocetos. Comenzó a dibujar a los niños, no con detalles realistas, sino captando la esencia de sus movimientos, la cualidad específica de su alegría, la manera en que habitaban el presente con una intensidad que los adultos rara vez alcanzaban. Mientras dibujaba, pensó en cómo su camino había ido ampliándose gradualmente, de la soledad absoluta del primer duelo al descubrimiento del arte como lenguaje personal, de ahí a compartirlo con un pequeño grupo en los talleres, luego a un público más amplio a través del libro y las exposiciones, y ahora esta posibilidad de influir en la formación de otros que acompañarían a personas en momentos cruciales de pérdida y transformación. No era el camino que había elegido conscientemente, sino el que había emergido paso a paso, a medida que seguía la intuición de lo que necesitaba en cada momento para mantener viva no solo la memoria de Mateo, sino su propia capacidad de crear sentido y belleza,
incluso desde el dolor más profundo. Al día siguiente llamó para aceptar la propuesta del centro, no porque se sintiera completamente preparada o porque creyera tener todas las respuestas, sino precisamente porque sabía que no las tenía, que nadie las tenía realmente, y que quizás eso era lo más valioso que podía ofrecer a otros, no certezas absolutas, sino la disposición a explorar juntos territorios para los que no existen mapas definitivos. Los meses siguientes fueron intensos, llenos de preparativos, reuniones, diseño de programas y metodologías. Elena descubrió en sí misma recursos que no sabía que poseía: capacidad organizativa, habilidad para comunicar conceptos complejos de manera accesible, flexibilidad para adaptar sus propuestas a diferentes contextos y necesidades. El programa comenzó en otoño con un grupo diverso de participantes: psicólogos, artistas, educadores, trabajadores sociales, todos unidos por el interés en explorar la intersección entre procesos creativos y procesos de duelo. Durante la sesión inaugural, Elena compartió su historia personal, no como un modelo a seguir, sino como un ejemplo de las infinitas formas en que cada ser humano encuentra su propio camino a través de la pérdida. Habló de Mateo, de su curiosidad insaciable, de su manera única de percibir la belleza en lo cotidiano, de cómo su breve vida había sembrado semillas que seguían germinando en formas inesperadas. El arte no nos devuelve lo que hemos perdido, concluyó. No tiene ese poder, y sería cruel pretender que lo tiene. Lo que sí puede hacer, lo que ha hecho por mí y por muchas personas con quienes he trabajado, es abrir espacios donde el dolor puede coexistir con otras experiencias, con el asombro, con la conexión, con la creación de sentido, con la belleza que persiste incluso en medio de la fragilidad de todo lo que amamos. Aquella tarde, después de la sesión, Elena caminó lentamente hacia su casa, disfrutando del aire fresco, de los colores cambiantes de las hojas en los árboles, de esa cualidad particular de la luz otoñal que siempre le había fascinado. Recordó entonces algo que Mateo le había dicho una vez, mientras observaban juntos un atardecer especialmente intenso. «Mamá, ¿crees que alguien pinta el cielo cada día? Porque nunca es exactamente igual». Ella le había explicado sobre la refracción de la luz, sobre cómo las partículas en la atmósfera afectaban los colores que percibimos. Él había escuchado con atención, pero luego había insistido. «Sí, pero alguien tiene que decidir qué colores usar cada día, ¿no crees? Alguien que sepa exactamente qué necesitamos ver». Elena sonrió ante el recuerdo. La lógica infantil de Mateo contenía una sabiduría que solo ahora, años después, comenzaba a comprender plenamente, que quizás el arte, en su expresión más esencial, no era tanto una creación humana como un acto de sintonía con algo más grande, más misterioso, que ya estaba ahí esperando ser reconocido, nombrado, celebrado. Esa noche, en su estudio, Elena comenzó una nueva serie de pinturas, no sobre el duelo esta vez, sino sobre la transformación, cómo las estaciones cambian, cómo la luz altera los paisajes, cómo las cosas aparentemente estáticas, montañas, árboles, edificios, están en constante diálogo con los elementos que las rodean, modificándose sutilmente en cada momento. No era un alejamiento de su experiencia de pérdida, sino una expansión, una forma de situarla en un contexto más amplio, donde la muerte y la vida no aparecían como opuestos irreconciliables, sino como aspectos complementarios de un mismo flujo continuo de transformación. Mientras trabajaba, Elena sentía la presencia de Mateo no como una ausencia dolorosa, sino como una energía que impregnaba cada trazo, cada decisión de color, cada composición. No se trataba de una presencia sobrenatural o mística, sino de algo más simple y a la vez más profundo, la certeza de que el amor compartido con su hijo seguía siendo una fuerza activa en su vida, manifestándose ahora a través de su creatividad, de su capacidad renovada para percibir la belleza incluso en lo transitorio, en lo frágil, en lo que inevitablemente se transforma. El arte no había curado su dolor, como algunos querían creer cuando conocían su historia. No existía tal cura. El dolor seguía ahí, parte integral de quién era ahora, tejido en la trama misma de su ser. Pero el arte le había proporcionado un lenguaje para habitarlo, para darle forma.
para integrarlo en una vida que continuaba desplegándose, sorprendiéndola con nuevas posibilidades de significado y conexión. Una tarde de primavera, mientras guiaba a un grupo en un ejercicio de pintura intuitiva, Elena observó a los participantes trabajar en silencio, cada uno inmerso en su propio proceso creativo. Recordó sus primeros días después de la tragedia, aquel silencio aplastante que la había envuelto, aquella sensación de estar completamente sola en un universo indiferente. Pensó en cómo el arte, primero el de Mateo, luego el propio, había abierto grietas en ese silencio, permitiendo que algo de luz se filtrara. No era una historia de superación heroica ni de resignación pasiva, era una historia de transformación. El dolor que la había enmudecido se había convertido, paso a paso, trazo a trazo, nota a nota, en una nueva forma de expresión, no más ligera, no menos profunda, pero sí más viva, más conectada con la corriente continua de la existencia humana. Mientras recorría el salón, ofreciendo una palabra de aliento aquí, una sugerencia técnica allá, Elena sintió una presencia casi tangible junto a ella. No era una sensación sobrenatural ni mística, sino la certeza simple y poderosa de que Mateo seguía siendo parte de cada acto creativo que realizaba, de cada persona a la que acompañaba en su proceso, de cada color que mezclaba buscando capturar algo de la maravilla con que él había contemplado el mundo. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde bañaba de luz dorada el espacio donde pequeños actos de creación se multiplicaban como semillas dispersas por el viento, Elena comprendió que había encontrado no un final para su historia de pérdida, sino un nuevo comienzo, uno que honraba lo perdido precisamente al convertirlo en fuente inagotable de creación. Lo que Elena nos enseña es que no superamos el dolor, aprendemos a transformarlo. Como el agua que, al encontrar una piedra en su camino, no se detiene sino que crea nuevos cauces, nuevas melodías, nuevos paisajes. Cuéntame en los comentarios, ¿qué color tendría tu dolor si pudieras pintarlo? ¿Desde qué ciudad o país nos compartes tu luz hoy? Cada comentario construye puentes invisibles entre quienes buscamos sentido en medio de la pérdida. Si esta historia resonó contigo, te invito con el corazón abierto a compartirla y a quedarte en nuestra comunidad suscribiéndote al canal, no para crecer en números, sino para acompañarnos mutuamente en este viaje de sanación donde cada historia compartida es una mano tendida en la oscuridad.